Si existe un enfoque de vida en aquellos que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, si existe una motivación por la cual andar, vivir y comportarse, esta es la alabanza al Señor. Si algo hacemos como parte del fruto de la salvación de Dios, es alabarle y es adorarle. Luego que nosotros miramos la grandeza de Dios y sobre todo aquella expresada a través de su Hijo al salvarnos en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos más que adorarle y que alabarle. Amén. Ahora, ¿qué pasa con la alabanza? Que para ella necesitamos mirar las cosas que el Señor hace en nuestra vida. No podemos alabar a Dios, por ejemplo, por su amor, si realmente no conocemos el valor que la cruz tiene en nuestra vida. No podemos adorar a Dios por su misericordia si realmente no estamos convencidos de pecado, de que somos pecadores. Ahora, ¿cómo nosotros podemos alabar a un Dios que provee si no tenemos alguna necesidad? Y así nosotros vamos a mirar, de hecho, cómo podemos tener una profunda comprensión del consuelo de Dios si no pasamos por sufrimientos o dificultades. Mis amados hermanos, Dios en su misericordia y gracia nos provee de la cruz para ser salvos, para ser justificados ante Él. Y esa salvación, a medida que transitamos por la vida cristiana, nos vamos a dar cuenta cómo las misericordias de Dios nos van purificando, nos van santificando al punto que nos lleva a una vida llena de alabanza a Dios. Y hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestra serie de Hechos y vamos a abordar el texto que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7. Cuando lo tenga, dice amén. Okay. Yo se los voy a leer. Dice de la siguiente manera. Pablo, escribiendo a los Corintios, su segunda carta, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hay un tips que siempre el pastor Benzo nos ha dado. Si nosotros queremos mirar el tema, tratar de hallar rápidamente el tema de un texto, miremos las palabras que se repiten, que más se repiten. Siempre allí se van a enfocar. Y nosotros miramos que una de las palabras que más se repite aquí es consuelo, consolación, consolar. Pero realmente este pasaje que va desde el capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el versículo 7, es una alabanza al Señor. El apóstol Pablo inicia este versículo diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Inicia alabando a Dios. Y eso nos lleva a nosotros a mirar precisamente lo que decíamos hace un momento. Cuando yo entiendo en quién he creído, en quién he confiado, por quién vivo y para quién vivo, es decir, para el Señor, yo voy a comprender que todo lo que pasa en mi vida siempre va a estar sumiso a su voluntad, a su soberanía. Pero la palabra de Dios dice en Romanos que todos aquellos que son del Señor, todos aquellos que son de Dios,
las cosas que suceden en su vida le ayudan a qué? Le ayudan a bien. Es decir, que si yo he confesado a Cristo como Señor y Salvador, yo debo tener una convicción profunda en que todo lo que pueda suceder en mi vida es para mi bien. Y no solamente aquello que me emociona, aquello que me gusta, aquello que me agrada que suceda, sino también aquello que no me agrada, aquello que muchas veces no me va a gustar. Nosotros nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo inicia esta carta alabando a Dios porque es un Dios de misericordia y un Dios de consolación. Pero cuando nosotros miramos desde el 4 en adelante, vamos a mirar que el enfoque que quiere, lo que quiere introducir la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, es el tema del consuelo. Y vamos a mirar también que él resalta que para haber consuelo, por supuesto, debe haber aflicción. Mis hermanos, las aflicciones del tiempo presente son el mejor producto de adoración y alabanza al Señor. Nuestras aflicciones, nuestras dolencias y nuestras necesidades, cuando yo estoy convencido en el Dios que yo he creído, es el mejor producto de alabanza a Dios. No sé cuántos de nosotros hemos pasado por eso, pero no hay un tiempo tan majestuoso para levantar las manos al Señor y darle gracias, que cuando miramos logramos comprender los milagros que Él ha podido hacer en nuestra vida. Cuando Él nos sana de alguna enfermedad, seguramente no vamos a tener problema en venir a la iglesia, levantar nuestras manos y, si es posible, compartir con todos que Dios me ha sanado, que Dios me ha provisto, que Dios me ha sostenido. No hay un mejor producto de adoración y alabanza que las aflicciones. Es lo mejor que nos puede dar. Santiago decía en su carta, ustedes tienen que estar alegres, tener por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Eso es un choque al entendimiento de cualquier persona. Oye, cuando tú tienes que sentirte feliz cuando estás triste o cuando estás sufriendo. Puede no tener coherencia para aquellos que no tienen esperanza, pero para los que tenemos esperanza sabemos que estas cosas nos ayudan a bien. Si nosotros llevamos una vida sin diversas aflicciones, lo primero que vamos a sentir, digamos que la primera actitud que vamos a tomar es autosuficiencia. El pecado que habita en nosotros nos va a llevar a pensar que nosotros somos suficientes, que mis problemas los resuelvo yo, que lo que yo necesito lo tengo que conseguir yo, y que todo lo que yo soy depende de mí mismo. Pensamos que podemos hacer todo, y cuando nosotros llevamos una actitud autosuficiente, pensamos que no necesitamos de Dios, y cuando pensamos que no necesitamos de Dios, no vamos a alabar a Dios, no le vamos a exaltar. El camino, el mejor camino a la alabanza al Señor son las aflicciones que nosotros podamos tener. Estos días yo le compartí a mi esposa, o hablábamos mi esposa y yo, y se lo compartí a algunos amigos también, hermanos. Oye, que en los tiempos de pandemia, y un poco antes, que fue de hecho cuando mi esposa salió embarazada, ambos estábamos sin trabajo, vivíamos alquilados, muchas veces no sabíamos cómo íbamos a pagar el alquiler, muchas mañanas nos levantábamos sin saber que íbamos a almorzar. Pero yo recuerdo dos cosas que nunca voy a olvidar. La primera es que yo estaba tranquilo y en paz. Yo le decía a mi esposa en estos días, yo creo que en ese momento yo tenía más fe que ahorita. Estaba más sumergido en el Señor, porque había una necesidad. Y había mucha, de hecho, en mi mente, mucha incertidumbre de lo que podría pasar, pero en medio de todo eso, el Señor se glorificó. Y fíjense una cosa, mis amados hermanos, la forma en cómo el Señor se glorifica nos tiene mucho que ver con todos nosotros. Eso lo vamos a mirar más adelante. Voy a usar esta misma ilustración más adelante. Pero cuando yo entiendo, seguimos mi fragilidad, mi pecado,
mis aflicciones, entonces voy a comprender la necesidad que yo tengo de Dios. Y al comprender la necesidad que yo tengo de Dios, voy a estar expectante a su obra. Y cuando miro esa obra en mí, entonces allí sí mi vida producirá alabanzas al Señor. Y yo voy a esperar el momento. Siempre es bueno recordar la historia. Es tan importante la historia que el Señor en su palabra se encargó de dejarnos toda la historia desde el principio. Cuando nosotros miramos Génesis, miramos incluso cómo Dios creó el mundo. Amén. Así que la historia es importante, incluso nuestra historia. Y si nosotros vamos atrás y miramos las crisis que nosotros pudimos pasar, ¿cuántos de nosotros, cuando no podíamos reunirnos, anhelábamos estar en este lugar? ¿Cuánto incluso ejercimos presión para que se reanudara, no importa lo que tenga que pasar, se reanudaran los servicios de los domingos, los tiempos de oración? Lo anhelábamos. Yo creo que a veces pudimos llegar a molestarnos con algunos porque hoy hay que hacer el servicio. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan, mis amados hermanos, lo glorioso que fue ese día que pudimos reunirnos y pudimos vernos y pudimos abrazarnos y cantar al Señor y alabarle? Fue glorioso, aunque para algunos esa gloria también pudo haber sido transmitida en tristeza, porque algunos seres queridos pudieron haber partido en ese tiempo. Pero el hecho es que si olvidamos las crisis, olvidamos las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y mis hermanos, la fe es fortalecida en medio de la aflicción. En medio de la aflicción, nosotros debemos tratar en el Señor, buscar su sabiduría para tratar de estar felices aún y cuando estemos en crisis. Pero ¿cuál es el instrumento? Mis hermanos, como Pablo lo hace en este texto, yo voy a alabar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 4, porque Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nosotros debemos aprender a adorar y alabar a Dios aún en los tiempos de aflicción. El mundo dice que si tú estás sufriendo aflicciones, que si tú tienes necesidad, eso es una prueba de que Dios no existe o no te quiere. Pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios, entendemos que el tiempo de aflicción que el Señor permite en nuestra vida es un acto de amor de parte de Dios. Y es el mejor momento que nosotros tenemos para caer al piso y adorarle y honrarle, caer de rodillas al piso y adorarle. No es una cláusula vacía o trillada, es vivencial. Solamente necesitamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Solamente necesitamos recordar esos tiempos de crisis. Mis amados hermanos, vieron personas aquí, hermanos aquí presentes, que les costaba respirar en tiempos de crisis. Algunos que aman cantar no podían cantar, no lo podían hacer, porque estaban delicados. Y aún así, esos mismos hermanos cuentan cómo la gloria de Dios se manifestó en su vida. Pero ¿cómo nosotros sabemos de esa gloria y de esa manifestación de su poder si ese hermano no hubiese pasado, o esa hermana no hubiese pasado por ese tiempo de aflicción? En el momento no vamos a saber por qué nos pasan las cosas, pero nosotros vamos a tener dos caminos: o levantamos nuestras manos con acciones de gracias y en adoración a Dios, o intentamos renegar de la obra de Dios. Y la segunda, no creo que sea, mejor dicho, no es su voluntad. Cuando llegamos al nivel donde podemos apreciar el consuelo de Dios y alabarle, va a suceder entonces lo que dice el texto, el versículo 4, en su parte B. Nosotros vamos a ser consolados por Dios con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que también podamos consolar a otros.
para que también, así dice el texto, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Mis hermanos, el consuelo del Señor tiene un efecto personal en nuestra vida, la alabanza y la adoración a Dios, pero también tiene un propósito, y es que Dios nos va a usar a nosotros para consolar a otras personas. Y nosotros nos vamos a mirar que no solamente recibimos el consuelo de Dios, sino que también somos consolados por medio de los hijos de Dios. Alguien escribía lo siguiente, y cito, pero también tiene un poquito, hablando de este tema, tiene un poquito consolar a otros. Alguien decía, el que no ha experimentado la aflicción, la enfermedad, el abuso o cualquier otra dificultad, no está capacitado para dar consolación. Pero cuando uno puede decir, nosotros prisioneros, o como dijo Bonhoeffer, un doctor, nosotros los leprosos, lo decía un doctor que se contrajo de lepra por predicar a aquellos que tenían o padecían de esta enfermedad, entonces los demás estarán dispuestos, cuando aquellos saben que tú también pasaste por esos tiempos, que tú sabes de lo que estás hablando, el consuelo que tú vas a brindar a la otra persona será más creíble. ¿Sí? Y sigo la cita. Muchas veces el comunicar la consolación es algo más profundo que usar unas pocas palabras, decía este escritor. Decía, a veces será solo un abrazo, a veces será solo una lágrima. Incluso podemos consolar a otros con una expresión que comunica muchas cosas, una expresión genuina. Y cita, con mi parte favorita de la cita, la cadena de consolación que viene de Dios es uno de los secretos que hace que el pueblo de Dios sea invencible. Una iglesia en donde sus miembros se consuelan, se ayudan, oran los unos por los otros, son empáticos con la necesidad de los otros, es una iglesia que será invencible. Y cuando vengan los tiempos de tribulación, se recibirán con gozo. Y cuando vengan los tiempos de la cosecha, de la siega, se recibirán con gozo. Y entonces, como el apóstol Pablo decía en Filipenses, sea que tengamos mucho o sea que tengamos menos, todo lo vamos a poder en Cristo que nos va a fortalecer. Amén. Así que si queremos fortalecer o ser parte de esa fortaleza en nuestra iglesia, mis hermanos, debemos ser empáticos con la necesidad de nuestros hermanos, debemos ser sensibles, debemos tener o buscar en Dios la dirección. Y si por alguna razón sea algo difícil de aplicar, tenemos un arma. Lo hablamos el viernes en la vigilia, creo que todavía era viernes cuando lo dijimos. Tenemos un arma, vamos al Señor y pedimos a Dios que quebrante nuestros corazones y nos vuelva empático a la necesidad de mis hermanos, que nos ayude a tener sensibilidad, que nos dirija en cómo ayudarles. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, los voy a decir sin ninguna intención de acusar a nadie, pero cuántas veces, y hablo por mí mismo, hemos mirado que a veces algún hermano nos escribe o lo miramos en los grupos de la iglesia, oye hermano, estoy pasando por esta necesidad? ¿Y cuántas veces hacemos la vista gorda a eso? Eso no fortalece a la iglesia, eso la debilita. Y luego nosotros vamos a ser procesados en el Señor para que eso no suceda. Nosotros debemos servirnos unos a los otros en nuestras dificultades, porque esto es la voluntad de Dios. Yo quiero también aprovechar para citar la parte C del versículo 4, y dice de la siguiente manera: Él acaba de decirnos para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Es decir, la fuente del consuelo
que yo puedo dar a mi hermano, de la ayuda que yo puedo dar a mi hermano, de la empatía que yo puedo dar a mi hermano, de la necesidad que yo pueda ayudar a mi hermano a atender, todo eso que me anima y me lleva a mí a hacerlo, viene de Dios. Viene de aquel que nos consoló primero, de aquel que nos ayudó primero. Y yo me voy a encontrar entonces con lo siguiente, que cuando yo estoy preocupado por cada uno de mis hermanos dentro de la iglesia y aún de mi prójimo, yo me voy a encontrar en el hecho de que estoy siendo un instrumento de bendición para otros y un instrumento en las manos del Padre. Yo quiero alabar a Dios, sirve a los demás, sé empático con los demás, sé sensible con los demás. Mis hermanos, después de la pandemia, enfermarse es más sencillo. Yo creo que fue 1 o 2 semanas que mi hijo Matías fue a la escuela la semana completa. Siempre bromeaba con mi cuñado, decía, le doy hasta el jueves. Y a veces el miércoles ya Matías estaba tosiendo, o tenía fiebre, quizás no podíamos llevarlo a la escuela en esas condiciones. Es fácil enfermarse. A veces miramos también aquí en la congregación que muchos hermanos, muy responsablemente, no pueden congregarse porque están quebrantados de salud. ¿Va a pasar? ¿Pasa o no pasa? Ahora, ¿cómo nosotros, los que no estemos enfermos en ese momento, le ayudamos? No, pero es que yo no tengo los recursos, pero es que no se te pide solamente recursos físicos, pero oras por él. Y no solamente, bueno, voy a orar porque yo sé que tengo que hacerlo. Miren, yo recuerdo una vez, hace un tiempo, que yo iba a la parada para ir al trabajo y me encuentro a un hermano en la parada. Y él me decía, oye, Víctor, estamos en WhatsApp, puedo mirar por tus estados que puedes estar pasando por algo así, me dijo, por alguna complicación en la familia. Y yo le digo, oye, sí, hermano, le pido que por favor esté orando por mí, porque estoy pasando algunos tiempos de dificultad. Y ese hermano, yo sigo viendo, retiro como siempre, me distraigo y cuando volteo, el hermano estaba orando en ese momento. Estaba ahí orando por mí. No sé por qué lo hizo en ese momento. De repente dijo, bueno, lo voy a hacer antes que me agarre el trabajo y después. O simplemente él quiso hacerlo, pero lo hizo. Y su oración para mí fue un ejemplo, pero también fue un instrumento de parte de Dios para animarme y ayudarme. Porque hubo empatía, hubo una recepción de la necesidad que tiene la otra persona. Pero eso no viene solamente de él, viene del Señor. Y yo puedo gozarme en el hecho de que ante la necesidad de mi hermano, yo estoy siendo un instrumento de bendición. Mis hermanos, queremos producir frutos de alabanza a Dios. Vamos a mirar a nuestro alrededor. La Biblia dice, a través de nuestro Señor Jesucristo, 2 mandamientos les dejo. El primero, amen a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo. Y luego, ¿qué dice? Amen a su prójimo como a ti mismo. Fíjense, ese modo, el cómo, como a ti mismo, expresa que tú te preguntes ¿qué te gustaría a ti hacer en este momento? ¿O qué te gustaría que te den en un momento así? Y eso sea lo que tú pretendas. Eso sea lo que tú busques hacer. El consuelo, mis hermanos, es un ministerio que Dios le ha dado a su iglesia. Muchas veces el apoyo, la ayuda, el servicio que nosotros podamos mostrarle a otros que estén en dificultad o que estén en necesidad, será la respuesta de Dios a sus oraciones. Muchas veces que nosotros seamos empáticos con los demás, nos preocupemos por los demás y actuemos, muchas veces ese hermano va a estar presionado por su condición y muchas veces llegará un Elías, llegará un hermano Adrián, ¿cómo estás, mi hermano? Dios me puso en mi corazón que hiciera esto. Y esa va a ser la respuesta de Dios a sus oraciones. Y tú te vas a encontrar siendo un instrumento en las manos del Padre.
Miren, yo recuerdo, y eso es lo que quería continuar al principio, que hubo un tiempo específico, nunca lo voy a olvidar, en que nosotros mientras vivíamos alquilados, solo ese mes, nos retrasamos con el pago de un mes. Y mi esposa y yo con eso no nos gusta de ver esas cosas. Y en ese momento no teníamos cómo pagarlo. Y recuerdo que ya, o sea, nos perdonan el primer mes y era el segundo, o sea, había que pagar 2 meses. Y me acuerdo que, hermano, eran $50 que había que pagar en ese momento de alquiler. Y recuerdo que un hermano de Perú, un chino, por cierto, un hermano chino, llamó a mi esposa y le dijo, ya que intento no, yo puse en mi corazón que te diera $50. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La conciencia, la mente de ese hermano. ¿Quién fue el instrumento de consuelo? Un hermano en Cristo, un miembro de la iglesia. Y de esa misma forma, mis hermanos, si queremos servir con pasión dentro de la iglesia, debemos tener sensibilidad con la vida de nuestros hermanos. Continúa el texto y dice en el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y alguien escribía lo siguiente: la clave para comprender y madurar por medio de las pruebas y los sufrimientos es la concepción y apropiamiento del hecho de que Cristo es el siervo sufriente y el gran consolador. Nuestro Señor Jesucristo tuvo pecado, mis hermanos. No cometió pecado. Nuestro Señor Jesucristo pagó por pecados, sí. ¿Y cómo alguien que no tuvo pecado paga por pecado? Bueno, porque Él cargó en la cruz del Calvario el pecado de todos nosotros. Y nosotros tenemos la dicha, como decía el apóstol Pablo, de ser parte de esos sufrimientos. Yo recuerdo un texto en Filipenses, no recuerdo exactamente dónde está la cita, donde el apóstol Pablo decía, y algo así como olvidando, es en Filipenses, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco, y él decía, y tengo el anhelo de ser parte de los sufrimientos de Dios. Es decir, él estaba diciendo, yo quiero experimentar los sufrimientos de Cristo para alabarle por medio de esos sufrimientos. Yo la primera vez que leí eso dije, ya esto es otro nivel de fe. Como dice, un nivel Dios ya, otro nivel. Entonces, nosotros vamos a mirar que nuestro Señor Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Sufrió a causa de nuestros pecados. ¿Y saben qué también nos dice esto, mis hermanos? En primer lugar, que nosotros no estamos exentos a también sufrir como Cristo sufrió. Pero en segundo lugar, que muchas veces nos vamos a encontrar en la responsabilidad de ser instrumentos de Dios para ayudar a otros. Y algunas de esas veces, lo que debemos hacer o de lo que debemos desprender, no estamos del todo ganados. A veces el servicio va a requerir dolor en tu propio cuerpo. A veces va a ser difícil para ti hacerlo. A veces te va a costar, y de hecho, muchas veces vas a tener que dejar de hacer cosas o dejar a un lado algunas cosas tuyas para atender la necesidad de nuestros hermanos. Y si nosotros queremos mirar si eso es verdad o no es verdad, Cristo tuvo pecado, mis hermanos, no tuvo pecado. ¿Era su problema mi pecado? No era su problema mi pecado. Pero Él cargó con mis pecados. Él sufrió por mis pecados. Y sufrió al punto de que fue humillado aún siendo igual a Dios, y fue torturado, y fue masacrado, y fue avergonzado. Y toda esa vergüenza, ese dolor y esa humillación la causé yo. Con mis problemas, con mis pecados. Y si Dios actúa de esa forma, y la Biblia dice
que nosotros seguimos a la meta y que intentamos ser más como Cristo. Y de hecho, en el logo de nuestra iglesia, el personaje, el muñeco ese que ustedes ven, que va como creciendo, significa que uno de nuestros objetivos como iglesia es que en nuestro carácter vayamos creciendo cada vez más. ¿A la estatura de quién? De Cristo. Entonces, para ser como Cristo, tenemos que estar dispuestos a sufrir como Cristo sufrió. Y muchas veces ese sufrimiento no va a ser parte de algo que yo hice o algo personal. Ese sufrimiento va a ser parte de la vida de otra persona. Y aún así yo tengo que estar dispuesto, para la gloria de Dios, por el beneficio de mi prójimo, estar dispuesto a sufrir por ese hermano. Y es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Es muy fácil decirlo. Mis hermanos, ¿cuántas veces vamos a preguntarles a Dios, preguntarle a Dios la razón de nuestro sufrimiento sin encontrar una respuesta satisfactoria? ¿Cuántas veces en esos tiempos de crisis intensa hemos preguntado al Señor: ¿qué quieres hacer, Señor, con esto? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres tú que yo entienda con esto, que yo comprenda con esto? Y alguien escribía lo siguiente, cito: si nosotros captamos la idea que el Señor quiere mostrarnos de sufrir y ser consolados para consolar a otros que también sufren, entonces nosotros hallamos una respuesta a esa pregunta de por qué estamos sufriendo. Hallamos una respuesta que nos alienta y percibimos que Dios tiene el propósito de prepararnos para serle útil en un ministerio de consolación. Los quebrantados de corazón pueden ser más útiles cuando se trata de sanar a otros igualmente quebrantados de corazón. ¿Cómo usar tu tiempo de aflicción en beneficio de tu propia vida y fe y en beneficio de otros? Atiende también la aflicción del hermano. Entonces, esos mandamientos dejados por Cristo de amar al prójimo como te amas a ti mismo se vuelve más palpable, se vuelve más creíble. Dijimos lo que decía este autor, que el hecho de que la iglesia sea una cultura, consolarse, ayudarse los unos a los otros en medio de la aflicción, hace a la iglesia invencible. Y se me viene también el pasaje a la mente de cuando Cristo dice cuál iba a ser el motivo, el argumento que iba a identificar a su iglesia ante el mundo. Y por esto conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué dice el Señor? Porque se aman los unos a los otros. El conocimiento que el mundo debe tener del pueblo de Dios es un amor profundo. Y no hay amor si no hay consuelo. Yo no puedo decir que amo a mi esposa y verle triste y decirle, bueno, cuando se te pase la tristeza, hablamos. Yo tengo que tratar de consolarla. Yo no puedo decir que tengo amigos aquí en la iglesia que aprecio y cuando lo veo en aflicción me hago la vista gorda. No puedo decir eso. No puedo decir, oye, yo te amo en el amor de Cristo, pero ni siquiera me importa su vida. De hecho, debemos tener cuidado en no decirle a una persona te amo en el amor de Cristo y mi hermano, que no sea verdad. Porque, ojo, nosotros entendemos que por amor estamos aquí, pero el amor debe ser creíble, debe ser modelado. De hecho, el amor siempre nos lleva a modelar un estilo de vida. En estos días, hago un paréntesis, en estos días estaba saliendo del trabajo, el carro, yo trabajo en un patio donde se entran y salen muchas ratonas, y el carro siempre queda full de polvo. Yo siempre limpio los ojos del carro, ¿no? El parabrisas y el vidrio de atrás. Y mientras estoy limpiando la parte izquierda del carro del piloto, dije, no voy a limpiar esta parte, dibujé un corazón allí y puse, te amo, Paola.
para tener ese detalle con ella. Y lo peor fue que ella entró cansada, dale, amor, el vídeo, ¿qué tiene el vídeo? Y no se veía. Pero el hecho es que en esos días ella estaba un poco desanimada por algunas cosas y yo busco la manera de alegrarle la vida, a veces con cosas chistosas y otras veces con gestos de amor y de sinceridad. Amén. Así que nos preocupamos, mis hermanos, por hacer felices a otras personas. Yo creo que así se puede resumir el argumento. Debe ser mi preocupación hacer feliz a los demás. Y no es fácil. A mí se me puede hacer fácil hacer feliz a mi esposa, pero de repente no se me hace fácil hacer feliz a otros hermanos. Miren, mis hermanos, yo cuando llegué aquí, el Señor me transformó. Yo tenía un concepto de hijo, de ser hijo, bastante cerrado. Y de hecho, después que me casé, aún he estado en esa lucha. Pero si hay alguien que me ha ayudado a ser un buen hijo, es mi esposa. Le escribiste a tu mamá, le pasaste la mesada, vamos para allá, amor, pero vamos a ir. Le agradezco a Dios por eso. Pero ella me ayuda en ese problema que yo tengo. Me enseña a hacerlo. Nosotros tenemos que tener ese tipo de preocupaciones por los demás, en ayudarlos a ser más como Cristo es. Y en eso, en ese proceso, nos va a tocar consolar a los demás. Y mi hermano, con esto voy terminando. Voy a leerles el versículo 6 y 7. Dice: pero si somos atribulados, ¿es para qué? Para ser consolados por el Señor y para nuestra salvación. O si somos consolados, ¿es para qué? Para vuestra consolación. Es decir, Pablo está hablando de sí mismo. Primero dice: si yo soy atribulado, es para ser consolado por Dios. Y si yo soy consolado, es para consolar a otros. Es una cadena. Si yo soy consolado por Dios, yo voy a consolar a otros. Y continúa diciendo: la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a ustedes, a los corintios, es firme, pues sabemos que así como son compañeros de aflicción, también son compañeros de consuelo. Debemos ser compañeros no solamente en las alegrías, también en las dificultades. Somos llamados de parte de Dios a consolarnos los unos a los otros. Y si nosotros queremos comprobar esto, nosotros vamos a entender que no sobrellevamos las aflicciones, no podemos esperar recibir el consuelo de Dios si no practicamos nosotros el consuelo ante los demás. No podemos esperar recibir la consolación abundante que aquí se menciona si yo no soy un instrumento que ayuda a consolar a otras personas. Recuérdenlo, mis hermanos. La Biblia nos llama a nosotros en Colosenses embajadores de Cristo. Amén. Es decir, muchas de las cosas que el Señor hace, la hace por medio de su cuerpo, la iglesia. Y muchas veces nosotros pedimos el consuelo de Dios, y ese consuelo va a salir de los hijos de Dios, de los hermanos. Entonces, si yo no tengo esa cultura y ese anhelo de consolar a otros, el hermano que necesita consuelo no va a tener un consuelo, por lo menos no de tu parte. Y al final Dios va a levantar, o va a hacer, o va a obrar y le va a consolar. Pero debemos estar claros de dos cosas, mis hermanos. La primera, nosotros vamos a sufrir aflicciones. El Señor lo dijo: en el mundo tendrán aflicción. Y luego, ¿qué dice? Pero yo he vencido al mundo. Pablo enfatiza con mucha frecuencia en sus cartas que somos coherederos de los sufrimientos de Cristo. Romanos, Colosenses, Filipenses, de todos ellos él enfatiza: nosotros somos coherederos de
los sufrimientos de Cristo. Pero nos gloriamos. No sé si han tenido esta experiencia, pero nosotros a veces nos va a tocar la oportunidad de estar quebrantados de corazón de parte del Espíritu de Dios y por dentro estar felices que el Señor nos está quebrantando. Eso no tiene sentido para alguien que no conoce a Dios. Pero la Biblia te está diciendo que aun y cuando tú sufras, porque vas a tener sufrimiento, no como pueden prometer otras personas que no hay sufrimiento, no, sí hay sufrimiento. Pero aun cuando tú sufras, vas a ser feliz en Dios, que lo llena todo. Son tiempos difíciles, mis amados hermanos. Y saben una cosa, serán difíciles hasta que Cristo vuelva. Siempre serán difíciles. Alguien decía, mira, yo he terminado un proceso cuando el otro ya me está esperando allí a la puerta para perfeccionarme y ayudarme. Así que los tiempos difíciles son permanentes. Sin embargo, Dios nos ha dejado este ministerio, el ministerio de la consolación, para que en los tiempos difíciles la iglesia prevalezca, se mantenga y siga en el cumplimiento de la misión que Dios le ha dejado. Dios nos llama a consolarnos. Mis hermanos, si quieren lo pueden hacer ahorita o lo pueden hacer al final. Miren a su alrededor, porque los que miren, la mayoría de los que miren son el cuerpo de Cristo, son los hijos de Dios, son esos pequeños de los que la Biblia habla que Dios ama, son aquellos por los que el Señor se sacrificó en la cruz del Calvario. Y si tú eres un hijo de Dios, tú debes mirar a todos, debemos mirarnos, mis hermanos, con amor y perdón. Que si van a encontrar un defecto en mí, no uno. Dile, mi esposa todavía a veces me cocotea, ¿por qué tú hiciste eso? No, hombre, ¿hasta cuándo? Muchas veces, pero hay que seguir adelante, practicar el perdón, porque Dios cargó a través de su Hijo nuestro pecado en la cruz del Calvario, y confiar en Dios. Debemos cultivar una vida de consuelo hacia los demás. Hacia los demás. Necesita ser consolado, mi hermano. Debe cultivar una vida de consuelo. Si lo hacemos así, vamos a mantenernos firmes, pero también vamos a crecer. Que el problema del otro sea tu problema. Y si el otro, en su problema, me dice, oye, no te metas en mis asuntos, no le pares, dígale, yo sí me meto, si no te gusta no me importa. Pero tú necesitas ser ayudado por Dios. Amén. ¿O es eso o dejamos que el hermano siga sufriendo? No vamos a dejar que el hermano siga sufriendo. Amén. Así que nos vamos a ayudar, nos vamos a servir y en el proceso vamos a glorificar a Dios. Y entonces cuando nos reunamos aquí, domingo, miércoles, martes, en vigilia, en el servicio de jóvenes, cuando sea que nos reunamos y levantemos nuestras manos y digamos, alabado seas tú, Señor, cantando o sin cantar, lo vamos a decir con una convicción profunda, porque el Señor, aún en la aflicción, nos ha sostenido. Creo que lo cantábamos al principio. El Señor nos sostiene, pero también nos sostiene a través de su iglesia. El dedo, por ejemplo, mi mano, es parte de mi cuerpo. Pero ¿quién sostiene a mi mano? El brazo, que es otro miembro. Sí, ahorita sale Ana por allá el antebrazo. El dedo antebrazo y otra cosa. El brazo sostiene a mi mano. De la misma forma nosotros, de parte de Dios, vamos a tener la responsabilidad de ayudar a otros a seguirle y a estar en Cristo Jesús. Así que Dios nos confronta el día de hoy a consolar a los demás. Y ese será uno de los medios más potentes
de alabanza y adoración que nosotros vamos a hacer. ¿Quieres alabar a Dios? Ayuda a otro. ¿Quieres adorar a Dios? Consuela a otra persona. Hazlo según los medios que tengas, pero hazlo. No será fácil, no será sencillo, pero el Señor nos ayuda y el Señor nos dirige. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener un tiempo para orar.